Voy a invitar a los hermanos a que abramos nuestra Biblia en Juan 20, del 24 al 29. Estamos hablando de historias después de la cruz, ¿verdad? De historias de Jesús resucitado, ¿verdad? De esos encuentros que tuvo Jesús con distintas personas y preparándonos para la llegada del Pentecostés o del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a hablar de una historia famosa, que incluso la hemos llegado a, pues como a usar constantemente así para decir a alguien que no cree o que batalla para creer o que es incrédulo y hasta hacemos la expresión así como, ay, Tomás, ¿verdad? Ya queda así como Tomás el incrédulo, ¿verdad? Pero hoy quiero que examinemos un poquito el carácter de Tomás, obviamente a la luz del amor de Cristo, pero es importante ver bien lo que estaba pasando y poder pensar en la situación de Tomás. Por eso yo hoy le puse, a lo mejor me proyecté mucho, pero este sermón le puse Tomás y yo. Yo no soy tan distinta a Tomás, yo no soy tan distinta a tener desesperanza y dudar de la obra de Cristo, no estoy tan alejada de esa realidad, ¿verdad? No puedo ver a Tomás como un traidor o como un hombre no sé, que yo nunca lo haría, ¿verdad? Entonces vamos hoy a escudriñar un poquito en la vida de Tomás, obviamente a la luz del amor de Cristo. Juan 20, del 24 al 29 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bien, la palabra incredulidad es realmente resistirse a creer en algo, en lo que sea. Y vemos que sí, efectivamente hubo una actitud de incredulidad de Tomás. Pero antes de ver eso, quiero platicarles un poquito, lo que encontré en un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur. Él hace un análisis del carácter de los 12 con lo poquita información que hay en los evangelios. Recordemos que obviamente el protagonista de los evangelios es Jesús, entonces tenemos poquita información de los discípulos, pero lo que arroja, sobre todo Juan, donde se menciona 3 veces a Tomás, pareciera que Tomás es una persona muy preocupona y muy intranquila, y como que siempre está como anticipando lo peor. O sea, Tomás era como el negativo del equipo, era como el, híjole, y si pasa esto, pero y si, era como el melancólico, negativo, pesimista de los 12. Siempre hay uno en el grupo, ¿verdad? No va a funcionar, ¿no? Y se dice que por las actitudes que Tomás, o que se llegan a ver con Tomás, pareciera que él es una persona pesimista, una persona negativa. Pero a pesar de todo, Tomás muestra un pesimismo heroico. ¿Por qué digo esto? Acompáñenme a Juan 11:16. Juan 11 es la resurrección de Lázaro. Y antes de llegar con Lázaro, Jesús les dice: tenemos que ir a Jerusalén.
En el 11:7 Jesús dice: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y entonces todos fueron como: no, ¿qué te pasa? O sea, las cosas ya están muy fuertes, nos van a matar allá. Pero en el 16 dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, sí está bien negativo Tomás diciendo: pues ni modo, vamos a morir, pero pues vamos todos juntos a morir. A lo mejor un optimista dijo: no, Jesús tiene todo bajo control, ¿no? Vamos con él y no pasa nada. Tomás dijo: no, pues sí vamos a morir, pero pues vamos a morir junto con él, ¿no? O sea, sí había un pesimismo, sí había una negatividad, pero también había un heroísmo de su parte, también había una conciencia de querer estar con Jesús, ¿no? Tomás estaba dispuesto a ir y morir con Cristo, mostró lealtad y mostró este momento de que no quería vivir sin Jesús. Y también cuando Jesús menciona que Él es el camino, la verdad y la vida, lo dice porque justamente Tomás le dice: no conocemos el camino, muéstranos el camino. Es decir, Tomás le decía a Jesús: yo no quiero separarme de ti, yo no quiero que te vayas, dime cómo llego a ti otra vez. Porque Jesús estaba diciendo que se iba a separar de ellos. Y entonces Tomás dijo: no te vayas, dime cómo llego a ti nuevamente, ¿no? Tomás tenía una devoción por Jesús, tenía un amor profundo y genuino. No perdamos de vista este corazón de Tomás en medio de su error, ¿verdad? Porque es tan fácil echar a perder con un error, ¿verdad? Todo lo que se construye. Entonces no perdamos de vista que, a pesar de que era un hombre quizás negativo o muy melancólico quizás, era un hombre que amaba al Señor y tenía devoción. Tan así lo amaba que aquí es donde quiero que vean, abro este contexto de Tomás, porque imagínense, ese Jesús al que él amaba, en el que puso toda su confianza, toda su esperanza, el que había, para él realmente era el que iba a salvarlos, otra vez un poco equivocadamente en su concepto, pero era su amigo, era su maestro, era quien él rendía un respeto y un honor. Y esa persona se había ido, Jesús se había ido. Imaginen el corazón de Tomás, un hombre que decía: yo me muero contigo, y a la hora de la hora pues huyó como todos. Había tanto dolor y tanta decepción, tanta desesperanza, el no pensar que se lo iba a volver a ver. Y entonces escuchar de sus discípulos, de sus condiscípulos o de sus amigos, que Jesús había resucitado, estaba vivo, que lo habían visto, era demasiado bueno para ser verdad para Tomás. O sea, era como no se les ocurra alimentar una esperanza que ya no hay. Yo vi que murió Jesús, entonces, yo soy testigo de su muerte. ¿Cómo puede ser que Él esté vivo, verdad? Y ese dolor no permitió obviamente escucharlo. Y vemos varios aspectos. Dice el versículo 24: Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. Dídimo es como, hoy no lo noté, pero quiere decir que seguramente tenía un gemelo o una gemela. No se menciona, pero Dídimo viene de esa connotación de tener una persona, un hermano gemelo. Pero dice aquí que él no estaba con ellos. Lo primero que encontramos aquí en Tomás es que él estaba ausente. No dice la Biblia nada más. El dolor, quizás el sentimiento de soledad se aisló. Y la única reflexión que podemos sacar de aquí, para no hablar de más cosas que no dice el texto bíblico, es: cuando Tomás no estuvo, Jesús se aparece. Dice la Biblia que cuando
estamos, cuando estamos juntos en armonía, el Señor envía bendición y vida eterna, ¿verdad? A veces solemos, en medio de nuestros dolores, decepciones, luchar solos. Solemos querer no, pues alejarnos porque nadie nos entiende o nos van a, no sé, nos juzgan. Pero vemos que es en la comunidad donde Cristo se aparece. Y fue una experiencia que Tomás se perdió por estar ausente. Y suena irónico hablar de esto porque pues ahorita estamos ausentes, ¿verdad? Dentro de las iglesias. Pero hermanos, quiero invitar a dos cosas. El día que volvamos, no pierda el espacio de estar en comunidad. No pierda el momento de poder, obviamente con las medidas necesarias en estos tiempos, pero si usted tiene la oportunidad, si usted tiene la oportunidad, no pierda la bendición de estar en comunidad. Y también experimentemos diferentes formas de estar en comunidad. El hecho de estar viéndonos virtualmente, la posibilidad de escuchar la palabra de Dios y alimentarnos de esta manera también es una gran bendición. No se aísle cuando esté pasando por momentos difíciles. Por favor, tenga la confianza de buscar a su pastor, a sus hermanos en Cristo, para buscar apoyo. Tomás perdió la bendición de ver a Cristo porque estaba ausente. No lo vio porque no estuvo en el momento correcto, en el lugar correcto. Y después de eso, Tomás, vemos al Tomás incrédulo, ¿verdad? Tomás ausente y un Tomás incrédulo. Y bueno, somos muy duros con Tomás porque le dicen, Tomás, hemos visto a Jesús. No. Si no meto mi mano en los clavos, si no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y hace como un énfasis de no voy a hacerlo. Pero hermanos, si nos ponemos a reflexionar, la verdad es que los discípulos tampoco creyeron hasta que vieron a Jesús. Es decir, María llegó y les contó, y dice la Biblia que no creyeron. Los discípulos camino de Emaús llegaron corriendo y les dijeron, vimos a Jesús, y no creyeron. ¿Cuándo creyeron? Cuando Jesús llegó con él. Entonces, realmente Tomás no estaba muy lejos de ser de la misma actitud de los discípulos. Todos fueron lentos para creer. La situación con Tomás fue que él creyó después y quizás se hace más evidente, pero la incredulidad no solo se fue manifiesta en Tomás. La incredulidad de Tomás era más allá de no creer en la resurrección de Jesús o no creer en Dios o algo así, porque hay ese tipo de incredulidad. Esta incredulidad era llena de desesperanza. O sea, era un necesitar una evidencia de que era real, porque quizás en su corazón no quería volver a tener esa esperanza, a menos de que él estuviera completamente seguro y necesitaba una evidencia. No lo estoy justificando, solamente menciono esto, hermanos, porque a veces el dolor, a veces la soledad, las circunstancias hacen que nosotros queramos una evidencia más tangible que solamente creer. Tomás desea ver y desea sentir, desea ver señales. Tomás no se sentirá satisfecho con solo ver las señales, sino incluso con sentirlas. Tomás estaba dispuesto a creer, pero solamente a través de una evidencia. No estoy diciendo que esté bien, sin embargo,
su corazón estaba tan lastimado que él necesitaba, o su corazón estaba tan desesperanzado que él necesitaba un tipo de evidencia. Y en eso, 8 días después, una semana después, vuelve Jesús a ese lugar de reunión y ahí estaba Tomás. Jesús se acerca nuevamente a saludar, pasa a vosotros. Y me dio mucha risa un pastor que comentaba, a lo mejor si nosotros fuéramos Jesús, gracias a Dios que no, pero si nosotros fuéramos Jesús, a lo mejor Jesús, yo hubiera llegado y pasa a vosotros, menos a ti, Tomás, ¿no? Y hubiera sido severo. Y Jesús no fue así. Jesús tiene un espíritu amable con Tomás. A pesar de que Jesús sabía lo que había dicho Tomás, exactamente las palabras que Tomás utilizó una semana atrás, Jesús las refiere para ayudar a creer a Tomás, pero también para hacerle ver que Jesús conoce todo nuestro corazón y pensamientos. Tomás exige que si no veo en sus manos la señal de los clavos, y Jesús le dice, mira mis manos. Tomás le dice, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y Jesús le dijo, pon aquí tu dedo. Y si meto mi mano en su costado, y Jesús dijo, acerca tu mano y métela en mi costado. Definitivamente no cree, dijo Tomás. Y Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sabes? Jesús sabe las mismas palabras con las que has expresado tus dudas. Yo creo que Tomás tiene que haberse sentido conmovido al saber que el Señor resucitado había estado presente cuando expresó sus dudas. Y la forma tierna y amorosa, con exhortación sí, pero con amor, para trabajar en el miedo y en la duda de Tomás. Sí, Jesús lo reprende por su incredulidad, pero lo hace de una forma tierna y amorosa. Por cada exigencia de Tomás vemos una orden de Jesús. Y esto es lo que Jesús intenta hacernos ver, que Él sigue siendo el mismo Jesús, que su amor no ha cambiado, y que quizás pudo haber reprochado duramente a Tomás, pero lo trata con mucha dulzura. El Señor fue extraordinariamente gentil con Tomás. Él había errado porque ese pesimismo, estaba ya predispuesto a un pesimismo, y su incredulidad se basaba en el dolor, en un corazón roto, en un sentimiento de abandono. A veces podemos quebrar nuestra fe por estos sentimientos. Y esta experiencia de Jesús y Tomás, nos centramos en la incredulidad de Tomás, pero ¿por qué no nos centramos en la cercanía de Jesús para con Tomás? En la gracia que Jesús manifiesta con Tomás, decirle, ok, tienes dudas, mira mis manos, y todas las dudas que tú tenías, yo te las voy a responder. Jesús entiende nuestras debilidades, nuestras dudas, e incluso llega a simpatizar con nuestra incertidumbre. Es paciente con nuestro pesimismo, y mientras reconocemos esto como nuestras debilidades, Dios puede mostrar su voluntad y hacerse grande en nuestras debilidades, manifestar su poder en nuestras debilidades. La incredulidad ciertamente es demandada por Jesús, porque la Biblia habla en Apocalipsis 21 que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos.
Y por eso Jesús está ahí diciendo, no seas incrédulo, sino creyente. Pero Jesús trabaja con nuestras incredulidades y no las reprendió como a lo mejor usted y yo lo haríamos impacientemente con alguien que tiene dudas. Después de eso vemos a Tomás adorar a Dios. Y la confesión, Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. O sea, después de la expresión de Jesús llena de amor, seguramente Tomás cae rendido, arrodillado y expresa Señor mío y Dios mío. La mejor expresión que ha habido en los evangelios de los 12 es la de Tomás, porque le dice Señor mío y Dios mío. Esta confesión se debe entender a la luz de la experiencia que tuvo Tomás y a la luz de la revelación que tuvo Tomás de quién era Cristo. Perdón, es interesante porque el que hace minutos atrás estaba tratando de ser Señor sobre Jesús, sobre el Señor, donde quería gobernar y donde quería decir, si no se hacen las cosas como yo quiero, entonces no voy a creer. El Señor tuvo misericordia y le mostró cómo eran las cosas. Y él, a pesar de que quiso poner condiciones, ahora Tomás es sumiso. Tomás ya no quiere mandar. Reconoce en Jesús a su soberano y a su Dios. Para un judío esta confesión era pues súper notable, ¿verdad? Notable también es el hecho de que él había dudado y que había rechazado el testimonio de sus compañeros, pero es el mismo que ahora declara más explícitamente que cualquier otro la completa divinidad de Jesús. Esta confesión surge de la profundidad del alma de Tomás, mientras que probablemente Tomás caía de rodillas o se postraba a los pies del Señor. Tomás fue más allá de la creencia de la resurrección de Jesús. Él se sometió a Cristo como Señor absoluto y lo reconoce. Tomás, hermanos, ya después no se habla nada de él en Hechos, por ejemplo. Pero los testimonios y la historia, testimonio oral, menciona que Tomás llevó el evangelio a la parte de Asia, todo lo que es India. Él murió como mártir en los territorios de India. Algunos dicen que fue por medio de una lanza en su costado, justamente. No seguro, no hay una evidencia bíblica, quizás histórica un poco, pero Tomás, después de reconocer esto, dedicó su vida a predicar al Señor. Y Jesús termina diciendo, Jesús le dijo, porque me has visto. Es decir, Jesús reconoce y celebra la declaración de Tomás, pero le dice, porque me has visto. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, hay hombres y mujeres, o habemos quizás, hombres y mujeres que necesitamos ver o sentir para poder aumentar la fe. Y Jesús dice, está bien, pero no son bienaventurados, no lo celebran ni lo subrayan, pero sí celebra a aquellos que a pesar de no ver y no sentir, siguen creyendo. Jesús acepta y aprueba la fe por la vista de Tomás como real y verdadera, pero omite decir que es bienaventurada. Tomás tuvo la oportunidad de creer en la resurrección basada en el testimonio de sus compañeros, sin la evidencia visual, pero no la aprovechó. Aparentemente, Jesús estaba mirando hacia adelante, cuando los futuros discípulos tendrían que creer sin poder ver, y se adelanta para pronunciar una bendición sobre ellos. Juan anima a los lectores a una fe que no se base en señales.
Tomás sirve como ejemplo para nosotros, que en vez de demandar señales, Jesús menciona que Él busca y se complace en un nivel de fe que es superior. La fe que procede del ver es buena, pero la fe que procede del oír todavía es más excelente. Esta es la clara lección de las Escrituras en toda la extensión. Los que se apoyan en las evidencias visibles viven la fe cristiana solamente en un mundo pequeño. Los que creen en Cristo por lo que es, por la fe, ven su horizonte mucho más amplio. Ven un vasto mundo de valores espirituales, donde gozan la bienaventuranza que pertenece a los que no vieron y creyeron. Queridos hermanos, creo que este mensaje es oportuno para nuestros tiempos. Yo tengo que reconocer que estos últimos meses le he dicho al Señor, necesito ver por qué no haces, ¿no? ¿Por qué no sanas? ¿Por qué no paras esto? Y quizás mi fe ha sido en ocasiones quebrantada porque veo que Dios no actúa como yo quisiera que actuara, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos entender que bien el Señor lo podría hacer para recordarnos quién es Él y qué poder tiene. Pero somos bienaventurados si podemos pasar esta prueba, hermanos. O la prueba que usted le ponga nombre: matrimonio, hijos difíciles, economía, pues falta de comunidad, en fe, sabiendo que Él prometió estar con nosotros, sabiendo que Él no se ha ido, sabiendo que Él sigue teniendo el control. Yo sé que muchos de nosotros estamos o nos sentimos cansados emocionalmente, espiritualmente, pero es necesario seguir creciendo de tal manera que podamos creer a pesar de no ver, creer a pesar de una respuesta de un no de parte de Dios, porque Dios nos llama bienaventurados, y bienaventurado significa feliz, feliz el que no ve y cree. Señor, nos lleve, hermanos, a poder tener la certeza de quién es Dios en todo momento, cada día de nuestra vida, a pesar de no ver o a pesar de que las cosas no salen como quisiéramos. Así que, hermanos, ¿qué les parece si oramos para terminar este tiempo? Y oramos también porque el Señor aumente nuestra fe. Buen Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que en lo personal llega en el momento correcto, Dios, para recordarme, Señor, que es necesario que mi fe crezca y que sea por el oír. Tú conoces, Dios, nuestras debilidades y cómo anhelamos, Señor, quizás ver algo trascendente o ver una respuesta tangible, Señor, o no sé, Señor, quisiéramos ver señales, Señor, de tu mover, Señor, en nuestra vida, pero por favor aumenta nuestra fe. Permítenos verte en los pequeños detalles, Señor, en nuestro levantarnos, Señor, como dice aquel canto, en la sonrisa de los niños, Señor, en
en los montes que te adoran, Dios, en los cielos que cuentan tu gloria. Ayúdanos, Señor, a reconocer cada aspecto de nuestra vida como un milagro de tu parte y aumenta, Dios, la certeza de tu poder, de tu gracia, de tu amor, de tu sacrificio, de tu resurrección, de tu perdón, de tu salvación, de tu santidad en nuestra vida, Señor. Por favor, permítenos experimentar y creer, aun cuando sea muy difícil, que aunque andemos en valle de sombra, tú vas con nosotros. Tú eres el buen pastor que camina, que cuida, que ama, que protege. Señor, por favor, ten misericordia una vez más de nosotros y aumenta nuestra fe. Ahí en las situaciones de cada uno de mis hermanos, familiares, de salud, económicas, sus luchas espirituales, sus dudas, Señor, sus dudas genuinas, Señor, de todo esto, Señor, que nuestra fe no falte, Señor. Ruego, Dios, que tu amor sea manifestado en cada uno de nosotros y que durante nuestra semana tu mano bendiga nuestros hogares y que el amor del Padre, la gracia de Jesús y el poder de tu Espíritu nos acompañe hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos al pendiente y nos estaremos viendo la próxima semana.